conductuales. Lo mismo sucede en la fase de tratamiento, no me voy a detener mucho, lo mismo observamos en los casos efectivos, muchas actividades del terapeuta relacionadas con guiar, con promover ensayos, con analizar, con devolver información, versus conducta mucho más simple en los casos de deserción. Y lo mismo en la etapa de consolidación, observamos nuevamente que el terapeuta promueve ensayos conductuales, indaga, guía, devuelve información y logra que el usuario ejecute la conducta, describa su conducta alternativa, describa las consecuencias de su propia conducta y entonces esto favorece la efectividad de la intervención. Entonces, es importante la identificación de metas claras, los componentes motivacionales, por supuesto, la práctica de habilidades dentro de la sesión para promover el cambio y estamos hablando entonces de que los patrones en la interacción efectiva pues son patrones precisamente orientados a el análisis específico, a la planeación y a la ejecución de conducta alternativa. Y esto se obtiene precisamente mediante esa supervisión asincrónica, mediante la observación de los videos y los audios de los casos atendidos en escenarios reales, ¿no? Y finalmente, a partir de la pandemia también nosotros hemos estado trabajando en la supervisión directa, escuchando las llamadas a través de nuestro conmutador virtual. Estos son los últimos datos que tenemos del corte. Nosotros iniciamos el confinamiento el 23 de marzo. Y este es un corte al 10 de julio. Hemos atendido un total de 71,000 casos, insisto, vía telefónica en nuestros centros de atención psicológica a distancia. Observarán que la principal problemática es violencia y en segundo lugar se encuentra consumo de sustancias. Los participantes contestan un tamizaje a través de esta página y precisamente lo que nos permite esta supervisión a distancia es documentar el caso en una plataforma virtual donde se va documentando el consentimiento de la persona, todas las actividades de supervisión, todo lo que tiene que ver con sus datos generales, resumen de las sesiones, datos de egreso, etcétera, todo se va documentando en la plataforma y de esta manera también se da supervisión a nuestros estudiantes de grado y posgrado que son los encargados de estar brindando esta atención y a través de esta supervisión nos aseguramos también de que los estudiantes muestran las competencias necesarias como identificar patrón de consumo, establecer metas, retroalimentar a la persona, identificar habilidades básicas de consejo breve, identificar, dialogar, establecer metas, acompañar, retroalimentar y por supuesto las cuestiones motivacionales. Entonces, para finalizar, es bien importante y nosotros consideramos a la supervisión y a la investigación como una actividad fundamental dentro de las instancias tanto educativas como las que administran intervenciones breves de manera institucional. Entonces, es importante en la supervisión pensar en esta voluntad política e institucional para poder implementar estas actividades de supervisión e investigación. Nos ha quedado claro a todos a partir de esta pandemia que el uso de la tecnología es un mecanismo fundamental para el monitoreo y supervisión de la implementación de intervenciones para reducir o suspender el consumo de sustancias y, por supuesto, todos los retos éticos y el manejo ético que debe tener la información en estas modalidades a distancia, principalmente atendiendo al consentimiento de la persona y al uso muy cuidadoso y resguardo de los datos personales. Y finalmente, ya sabemos nosotros y tenemos creo que ya muy interiorizado la parte de la práctica basada en evidencia, pero no olvidar que esta práctica basada en evidencia también puede generar evidencia basada en la práctica, es decir, que todo eso que nosotros hacemos en los escenarios naturales, en nuestros centros de tratamiento, también genera mucha evidencia y muy valiosa para retroalimentar a todo este proceso de investigación sobre intervenciones breves. Y bueno, finalizando, pues agradeciendo por supuesto al equipo de trabajo, estudiantes, colegas, la propia doctora Silvia Morales, porque pues hay un gran equipo detrás de todo este trabajo, de toda esta investigación y de todo este esfuerzo de supervisión a distancia que se está haciendo actualmente en las universidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Violeta, por tu presentación tan interesante. Realmente yo creo que tenemos todo un desafío con esto del manejo sincrónico a través de las nuevas tecnologías. Bueno, seguiremos conversando de eso y le doy la palabra ahora a Roberto Canay con
su presentación de teletrabajo, salud mental y uso de sustancias. Roberto. Bien, muchas gracias, Jimena. Espero a ver ahí si me habilitan para compartir pantalla. Y a ver si. Y aprovecho para agradecer especialmente a ICU DDR y a OEA CICAD, especialmente a Jimena Kalowski, jefa de reducción de la demanda, y a Alfonso Abarca, por la invitación y por todo el apoyo de siempre. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre un fenómeno que hoy en día es bastante común para todos, que es el tema del trabajo a distancia, y sobre todo sobre cómo este trabajo a distancia puede tener algunos impactos tanto en temas vinculados a los consumos como a la salud mental. Y para eso voy a arrancar contextualizando un poco el tema del trabajo, cómo lo pensamos actualmente. Porque digo, en estos últimos, si uno piensa en perspectiva, y en 200 años se cambió mucho la forma en que pensamos el trabajo, y sobre esto se ha trabajado y se han producido innumerables papers, tesis y importantes ensayos. Pero tal vez el hito más significativo y que mayor impacto tuvo en este proceso, en este tiempo, es el paso de la revolución industrial al capitalismo financiero. Y este proceso que se da con el desarrollo del capitalismo industrial y luego el compromiso social que genera el capitalismo industrial, sobre todo con la participación de los sindicatos, comienza a perder fuerza a partir de lo que muchos cientistas sociales y economistas denominan el capitalismo postindustrial o financiero, en el que se pierden muchos de los progresos sociales conquistados por los trabajadores y desplegados en la denominada sociedad salarial. Esto crea un nuevo contexto, que básicamente se caracteriza, entre otras cosas, por la velocidad, la productividad, la cantidad y calidad de información que circula, el fuerte avance de las tecnologías y las diferentes y nuevas formas de interacción entre las personas. También es importante destacar que están cambiando mucho las relaciones laborales a partir de esto, los negocios y, en consecuencia, el comportamiento general de las organizaciones. Esto conlleva a cambios también importantes en los hábitos de vida general, produciendo lo que hoy en día muchos denominan la tercera revolución industrial o la revolución que se basa en la sociedad de la información. En este contexto, es importante hacer un paréntesis y destacar que la problemática del trabajo, fundamentalmente, tiene otros ejes importantes, entre los que podemos destacar la fragilización del empleo en general, la intensificación de los ritmos de trabajo y el deterioro de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Todo esto tiene también importantes consecuencias, porque estas nuevas formas de organización del trabajo tienen impacto en lo que hoy en día también está muy trabajado, y sobre esto también hay diferentes investigaciones y publicaciones, de cómo el trabajo impacta en la subjetividad y en el sufrimiento psíquico. Por lo tanto, esto va a dar pie a que tenga también impacto cualquier instancia vinculada al trabajo a aspectos vinculados a lo que hace a la socialización y también vinculados a la salud mental. Porque hay una dimensión subjetiva en lo que hace al trabajo y que se destaca sobre todo cuando pensamos en que el trabajo es una forma de interacción entre personas y entre objetos materiales y simbólicos. Entonces, así, todo trabajo implica una construcción y un intercambio de significados. Y en ese sentido es cuando hablamos de la subjetividad del concepto de trabajo. Ahora, en este contexto, hoy en día, nos encontramos con un auge fuerte de todo lo que es el desarrollo del teletrabajo. Y la OIT lo define como una forma de trabajo en la cual
el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que están en esa oficina, y la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. En realidad, esta definición de la OIT viene después de las primeras referencias que se tienen sobre teletrabajo y tal vez las primeras que aparecen en papers, en revistas indexadas, refieren a la primera gran crisis mundial del petróleo en los años 70, y en Estados Unidos las primeras referencias que aparecen al teletrabajo aparecen vinculadas a esto, ¿no? A ver cómo desde las compañías se ahorra, especialmente temas vinculados al movimiento y al transporte de los trabajadores, sobre todo al ahorro de artículos vinculados al petróleo. Ahora, el teletrabajo en los últimos años se ha desarrollado mucho. En Estados Unidos y en Europa casi el 30% de la actividad laboral hoy en día, previo a la pandemia, estaba basada en el trabajo remoto. También vemos que en América Latina también ha crecido mucho, en donde, por ejemplo, en mi país, en Argentina, tenemos casi el 25% de las actividades laborales vinculadas al teletrabajo. Y esto tiene todavía especial potencial en algunas profesiones donde es superior al 50%. Algunas profesiones de las más desarrolladas o con más potencial en esto son las vinculadas al management, a la información, a las tecnologías, a los seguros y a las finanzas. Esto voy a poner un especial paréntesis porque después lo voy a retomar vinculado al tema de los consumos. También digo, en esto hay que destacar que el 10% más rico concentra el 20% de los trabajos que pueden realizarse desde el hogar, y esto tiene que ver sobre todo con cómo se profundizan brechas vinculadas a la desigualdad social, cosa que también sabemos que tiene mucho impacto en la salud. Obviamente, digo, esto se desarrolla fuerte por el crecimiento de tanto el acceso a Internet, que como vemos en un informe de la CEPAL, entre el 2010 y el 2015, el desarrollo y el crecimiento ha sido importante, y prontamente va a salir el informe al 2020, donde especialmente, como vemos aquí, el crecimiento de la banda ancha, en muchos países ya ha llegado al 100% de cobertura. Entonces, digo, todo esto permite que este crecimiento del teletrabajo y sobre todo en este último tiempo se haya profundizado. Entonces, cuando pensamos en el tema de la salud, es importante destacar que el teletrabajo o el trabajo a distancia tiene una serie de consecuencias para la salud. Si bien muchas de estas consecuencias podemos encontrar igualmente en otros medios laborales, algunas son específicas del teletrabajo, que por tratarse de una actividad bastante reciente, muchas de estas consecuencias las vamos a ver a mediano y largo plazo. Pero sin embargo, gran parte de la bibliografía, y acá cito especialmente una referencia a la Asociación Canadiense de Teletrabajo, las diferencia en estos ejes. En el impacto en la ergonomía, obviamente en esto cuando uno trabaja desde la casa muchas veces no tiene los espacios físicos condicionados, o por ejemplo los problemas relacionados con trabajo, con los horarios para el trabajo, que están vinculados o a trabajar en exceso o a trabajar menos, a la no concordancia del horario laboral con los biorritmos naturales, a cómo uno encaja los horarios de trabajo con las comidas, a distractores propios de la vida doméstica, como pueden ser visitas inesperadas, etcétera, y problemas relacionados con colectivos que socialmente parten de desigualdad. Digo, por nombrar algunos colectivos, digo generalmente, y esto se ve hoy en día mucho, en donde la cuestión de género está en juego y las discapacidades también. Respecto a la salud, y ya metiéndonos en temas más de salud psicosocial, hay algunos puntos que están vinculados directamente con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación,
en donde especialmente las dificultades acá se dan por temas de adaptación. Y fundamentalmente el tema de la adaptación se da por cómo, sobre todo en esto que es el tema de las tecnologías, constantemente están en cambios, crecimientos, desarrollo, y este tema de cómo uno se adapta a nuevos equipos y nuevos sistemas está siempre presente. Y también esa adaptación se juega también en cuestiones de características personales. Ahora, ¿cómo estas consecuencias pueden puede haber una mala adaptación? Generalmente cuando hay mala adaptación la respuesta se da desde el campo de la psicopatología y se expresa generalmente, uno lo podría englobar con el aumento de situaciones de estrés. Ahora, recién comentamos especialmente vinculados a temas de salud, especialmente vinculados a tecnologías. Vamos ahora especialmente vinculados a temas del teletrabajo. Y algunas de las sistematizaciones de la bibliografía reciente hacen hincapié sobre todo en la falta de control externo o de supervisión, lo que puede provocar que se trabaje en exceso o se trabaje poco, produciendo así también tensión y también estrés y afectando ritmos y horarios. Percepción de soledad, percepción de estancamiento profesional, dificultades de compaginar trabajo y familia, escasa la regulación legal e institucional. Sobre esto en muchos países se está avanzando en el tema de la regulación legal y esto está generando bastantes inconvenientes con algunos pros y algunos contras, pero es un tema que todavía está por resolver. Problemas relacionados con los nuevos tipos de interacciones laborales y desajustes entre las características idóneas para el desempeño de su trabajo y las características de las que él dispone. Voy a hacer recién mencionábamos un poco el impacto en temas de salud y en salud mental, dividido en características propias de las nuevas tecnologías y en otras propias del teletrabajo. Acá estoy mostrando un cuadro que es de Donna Smith, que hace poco presentó en una conferencia también de ICU DDR, en donde destaca los niveles y las prevalencias de consumo de acuerdo a categorías ocupacionales. Y acá yo voy a destacar con estas estrellas muchas de los tipos de ocupaciones que mencioné, en los que tienen más fuerza y más prevalencia en el caso del teletrabajo. Como vemos, muchas de ellas también, aparte de ser muy propicias para el teletrabajo, también son categorías ocupacionales donde los consumos de sustancias se dan en mayor medida. Y hoy en día se nos da todo junto, porque el tema de la pandemia ha hecho que un fuerte desarrollo del teletrabajo y sin mucha regulación y sin mucho control de horarios, sin mucho control institucional y personal, en donde hemos visto que nos ha invadido en la vida cotidiana de los hogares, pero también este tema de la pandemia, junto con el auge del teletrabajo, ha desarrollado, y en esto sobre todo hay mucha evidencia, muchos trabajos, pero también aparece mucho en los medios, de cómo ha crecido el consumo de sustancias. Entonces se nos da todo junto, el crecimiento del teletrabajo y el impacto que tiene en la salud y en la salud mental, pero también el consumo de sustancias vinculado al tema de la pandemia. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Está claro. 2 minutos. Perfecto, gracias. Si me estás cerrando. Está claro que hoy en día se ha complejizado mucho tanto el concepto de trabajo, el concepto de salud, el concepto de política de drogas y de los recursos humanos. Todo se ha complejizado y ha evolucionado mucho. Y queda claro que todo está muy relacionado entre sí en el mundo laboral. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar intervenciones, ya no tenemos que manejarnos con el tema de testeo solamente respecto de la prevención en espacios de trabajo y tampoco solamente con charlas de generación de conciencia o informativas. Hoy en día esta complejidad nos exige investigación, y acá es importante el compromiso de las universidades, y participación de los trabajadores, programas de prevención e intervención, acuerdos entre los gremios y las empresas, protocolos de adaptación al teletrabajo y estrategias de seguimiento y evaluación.
Por último, y para ir cerrando, los empleos de futuro se van a caracterizar laboral cada vez más flexible, y esto sí o sí nos implica y nos obliga a pensar procesos de adaptación. Y estos procesos de adaptación necesitan sí o sí acompañamientos, aportes de las ciencias humanas, trabajo con evidencias y sobre todo fortalecer el trabajo en el desarrollo de nuevas competencias. Si no pensamos y trabajamos esto desde ahora, nos vamos a quedar atrás de una problemática que la vamos a ver pasar. Muchas gracias y gracias por la atención a todos. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu presentación. Yo creo que nos quedan grandes desafíos en términos de el teletrabajo y la salud mental, que lo vamos a ver probablemente en este periodo, que nos pilló todos de sorpresa y rápidamente nos tuvimos que incorporar al teletrabajo. La necesidad de contar con algunas nuevas competencias para esto y en el caso, como tú decías, de los colectivos, de las mujeres, realmente, por lo menos la experiencia que hemos podido recopilar es que las mujeres estamos un poquito más sobreexigidas en este contexto y tal vez hay que hacer algunas adecuaciones. Voy a aprovechar solamente de comentar que en mi país, en Chile, se estaba discutiendo sobre el derecho a la desconexión para asegurar que los trabajadores que están bajo esta modalidad pudieran tener 12 horas de desconexión donde no tuvieran que responder correos, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. Pero yo creo que nos falta mucho para avanzar en esta línea. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de esto. Voy a presentar a Guillermo Castaño. No sé si Guillermo se pudo conectar o no, porque lo vi en el listado de asistentes, para que haga su presentación, que se llama la simulación virtual como herramienta para la formación de competencias del recurso humano para la reducción de la demanda de drogas. Guillermo, tienes la palabra. No lo veo, no sé si estamos con algún conveniente. Ahí está. Perfecto, ya te veo. Guillermo, tienes que activar tu micrófono y Grace te debería habilitar como panelista. Hola. Se escucha perfecto. ¿Me están escuchando? Sí, sin ningún problema. ¿Y puedo compartir pantalla? A ver, vamos a pedirle a Grace que te ponga como panelista para que puedas compartir la pantalla. No. No, es el micrófono. Hable. No, tú eres el presentador. No. ¿Me están viendo la pantalla allí? Hola. Yo no te veo la pantalla, por lo menos. I cannot see your screen, actually. No.
Sí, dice que tiene, me está diciendo que ya tienes, está como presentador. Ahora. Set as a presenter, so you should be. Tiene bien poder compartir la pantalla. ¿Me pueden indicar cómo la comparto? Que no veo por dónde. Guillermo, ¿me escuchas? Soy Alfonso Abarca. Sí. ¿Me escuchas? Sí, Alfonso, adelante, sí. Ok, en la parte superior de Webex hay un menú. Si ves en la parte superior derecha en tu pantalla, o izquierda, perdón, izquierda en tu pantalla, vas a ver una opción que dice Share. Sí. Ok, si le das Share, se te aparece una lista. Sí. Y hay una que dice, creo, My Desktop. Sí. Ok, ahorita ya te estamos viendo. Ok, muchas gracias. Para servirte. Ya está perfecto, Guillermo. Compartía la pantalla y te vemos bien. Bien, muchas gracias. Un saludo especial para todos los que nos oyen y para los panelistas que estamos en esta reunión. Deberíamos estar en este año en Bangkok, pero la pandemia nos ha hecho innovar como todos y pues hoy estamos sentados cada uno desde nuestras casas compartiendo reflexiones con respecto a este tema. Cuando me dieron la invitación, a que agradezco mucho a la CICAO-EA y al consorcio de universidades, pues aparecían varios temas y uno de ellos era asegurar que los graduandos tuvieran habilidades adecuadas y capacitación basada en habilidades en forma de línea. Y desde tiempo atrás, en la Universidad CES y en la maestría en drogodependencias, hemos venido reflexionando sobre cómo llevar el tema de la capacitación, sobre todo en habilidades y en el desarrollo de destrezas a las personas que formamos en reducción de la demanda de drogas, tanto en prevención como en tratamiento y rehabilitación. Y para todos los que formamos recurso humano, pues sabemos que al principio de la formación hay un gran desarrollo de componentes teóricos, formatos clínicos, talleres en clase, discusión de casos clínicos, pero pese a esto se hace necesario llevar a los estudiantes tanto en prevención como en tratamiento a prácticas en ambientes reales y en entornos clínicos. Sin embargo, son muchas las restricciones que se dan para llevar esto a cabo, no solamente en la actualidad por el tema de confinamiento, sino el costo de la supervisión, la dificultad a veces a escenarios reales, y esto es fundamental para poder formar profesionales y que adquieran competencias y destrezas, y por lo tanto el no acceso a esos escenarios se ve que impacta de manera negativa la formación de los estudiantes. Si bien la situación actual nos ha hecho virar hacia la virtualidad, de hecho yo en estos 4 o 5 meses he estado formando a mis estudiantes en prevención y en tratamiento de las adicciones a través de las plataformas educativas, y nos hemos dedicado sobre todo a revisar aspectos teóricos fundamentales. Sin embargo, esto se queda corto porque no alcanzamos a desarrollar, pese a los ejercicios que se hagan con talleres y casos clínicos en las clases, no alcanzamos a desarrollar esas estrategias, y no solamente las relacionadas con los aspectos fundamentales de la reducción de la demanda de drogas, sino un tema fundamental que es la formación en habilidades blandas. El tema del discurso, el tema del acercamiento a las comunidades, el tema de la empatía con los pacientes, el tema del acercamiento a conglomerados y de distintas edades para desarrollar proyectos de prevención y demás, pues sin duda eso no lo hemos conseguido. Para cubrir esta carencia, pues se ha venido reflexionando sobre lo que mucho tiempo atrás facultades y programas de medicina hacían, y facultades de psicología o de ciencias económicas, que es el tema de la simulación.
y es que la simulación replica situaciones de la vida real que se pueden recrear en ambientes simulados, pero con una gran ventaja que es controlar los posibles errores o las cosas que se sucedan. Esto es interesante porque al estudiante le permite practicar las ocasiones que sean necesarias en esos escenarios virtuales, tener la libertad inclusive de cometer errores, por supuesto, sin comprometer los aspectos éticos y profesionales en la atención de la persona como profesional, pero también en la intervención de las personas, y a partir de esos errores aprender y alcanzar un dominio de competencia. En medicina, como les decía, hay mucha simulación que permite amplificar las experiencias reales dirigidas artificialmente y permiten recrear espacios como una estrategia educativa, lo que hace que el estudiante se sumerja en esa actividad y pueda tener aprendizajes. Esto que ha sido manejado más en laboratorios de simulación con maniquís y en otras modalidades, sobre todo relacionadas con psicología, ha venido evolucionando muchísimo porque las tecnologías han permitido avanzar en esos simuladores y ya hay ejercicios de intervención en salud mental donde hay pacientes simulados y virtuales, hay maniquís estáticos e interactivos, hay entrenadores de habilidades específicas e inclusive simulaciones con base en computadora y de videojuegos y demás, como lo comentaba ahora nuestra primera panelista de la Universidad Autónoma de México, donde hay un laboratorio de realidad virtual para atención en psicología bastante importante y bastante desarrollado. Entre las ventajas que tiene la simulación virtual y que la caracterizan es el papel motivador, donde uno puede recrear fenómenos muy particulares de estudio que capten la atención del estudiante y, por supuesto, que los motive a hacer ese ejercicio. La otra característica es que facilita el aprendizaje porque logra que el estudiante interactúe con el simulador, favoreciendo la aprehensión de conocimientos y descubriendo nuevas maneras de hacerlo. Y finalmente el papel reforzador, ya que permite al usuario aplicar sus conocimientos adquiridos. Esos programas de simulación que han sido muy indicados para fenómenos psicológicos y hay avances importantes, han venido avanzando hasta el momento que se pueden hacer entrevista clínica a clientes, evaluación de víctimas de abuso sexual infantil. Por razones éticas, pues enfrentar a un niño luego a un grupo de estudiantes para hacer práctica es muy difícil y esto se ha venido desarrollando. Y finalmente, programas de simulación que enseñan habilidades clínicas complejas para la toma de decisiones de diagnóstico, de tratamiento y demás. Hay algunas experiencias ya. Esta empresa Virtual, con aportes de AstraZeneca, un laboratorio, y el apoyo del Centro de Investigación Biomédicas de Salud Mental de España, Cibersan, han desarrollado un consultorio virtual para la atención en salud mental. No me voy a conectar porque la red está un poco lenta, pero les voy a mostrar más o menos qué es lo que allí se hace y ustedes luego pueden entrar a esta dirección que hay aquí, registrarse, es muy sencillo y es gratuito para las personas que la hagan. Usted entra a esa página web, le presentan una serie de patologías respiratorias, cardiovasculares, mentales, usted selecciona alguna de ellas, luego entra, selecciona un paciente, este paciente, por ejemplo, se seleccionó, aparece la historia clínica del paciente, usted la debe leer y luego registra si es la primera visita, la primera visita o visita de seguimiento o segunda visita de seguimiento. Por supuesto, tiene que estar en coordinación con la historia clínica que leyó. El paciente abre la puerta, entra al consultorio, se para allí y el médico, el psicólogo, el educador, pues escoge una fase que puede ser la toma de contacto con el paciente, el análisis, la exploración o finalizó la fase. Cuando escoge el contacto con el paciente, el sistema le arroja
una serie de diálogos que el estudiante debe escoger cuál es el adecuado. Pues no está adecuado que diga, dígame, ¿qué ocurre? O diga, discúlpeme que estoy leyendo la historia clínica, sino que lo indicado sería la primera, buenos días Jaime, por favor tome asiento. Luego viene la parte del preguntarle por la anamnesis, la historia clínica, qué le sucede, y hay todo un diálogo para que él escoja la pregunta adecuada y el paciente le responde. Luego viene el examen físico, entonces el médico, o en este caso, le tiene que escoger uno de estos diálogos, que el indicado sería el último, porque le dice todo lo que le va a hacer, tomar las constantes vitales, peso, etcétera, etcétera. En este caso, pues sería muy simple decirle pase a la camilla que le voy a hacer una exploración, el paciente no entiende. Finalmente, después de recorrer todo eso, la toma de contacto, la anamnesis, la exploración, las comorbilidades, explicarle al paciente la prescripción, usted se califica y aparece qué tanto hizo y si lo hizo bien o no. Y finalmente, como hay varios estudiantes que pueden estar a la vez, un ranking de quién obtuvo el primer puesto y demás. Estas cosas que están en desarrollo se pueden complejizar más cuando se le suman además iniciativas como las que está desarrollando el Instituto, el MID, que hay un proyecto de inteligencia artificial en el cual reúne informáticos, ingenieros con neurocientíficos y psicólogos cognitivos para crear inteligencia artificial. Robots que aprenden cosas de las que se le está hablando, y si a esto más se le suma el chatbot, donde los robots responden, pues puede mejorar muchísimo esto. De hecho, dentro de las posibles usos que tendrá la inteligencia artificial y el chatbot está el desarrollo de un interpaciente. Este interpaciente interactúa con el médico, con el psicólogo, con el profesor, cuestiona los juicios clínicos que le hace el médico, el psicólogo, lo que le dice el profesor, porque no solamente aprende de las interacciones, sino también de la búsqueda de recursos en la red a partir de la evidencia científica que eso existe. Si bien uno podría decirnos que esto será suficiente y que podrá en un momento determinado aportar a la enseñanza en línea de los estudiantes que formemos tanto en prevención como en tratamiento, la respuesta sería que no. Se hace necesario sin duda la interacción con las comunidades, la interacción con los pacientes para desarrollar todas esas competencias blandas. Lo que sí es cierto es que el equilibrio entre todos estos avances tecnológicos que yo les he comentado y luego el gol estándar, que sería la práctica en escenarios reales, con pacientes reales, en comunidades reales, supervisados por los profesionales que acompañamos a estos estudiantes, sería lo ideal. Aquí tienen un poco de la bibliografía que luego pueden consultar. Mi correo electrónico, pues que también podemos compartirlo, y pues agradezco mucho la atención prestada. Feliz tarde y gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, muy interesante. Yo creo que realmente, bueno, esto plantea una necesidad que tiene que ver